Karen me dice que ya estamos comunicados con nuestro compañero y amigo Ezequiel Sánchez. Él es periodista allá en Honduras. Muy buenas tardes, la profesora Valdés y quien te habla te saludan. ¿Qué tal, cómo va? Muchas gracias por el contacto. Hola, ¿cómo andan? Un gusto ahí volver a saludarles desde Honduras, en el centro de Centroamérica. ¿Cómo anda? Bien, bien, acá que se cumplió justo ayer el aniversario del triunfo electoral de Xiomara. Exacto. El 27 de noviembre, cuando arrasó en las elecciones presidenciales, ganando, bueno, no solo con la mayor cantidad de votos en la historia de un presidente o de una presidenta en Honduras, sino también ganando la capital, Tegucigalpa, que había estado 30 años bajo administración de la oposición, del Partido Nacionalista, el mismo partido del cual era presidente Juan Orlando, quien, bueno, fue presidente por 2 periodos, pero que una vez que abandonó sus funciones y perdió sus fueros parlamentarios, fue pedido en extradición por Estados Unidos y ahora se encuentra en una cárcel allá en Nueva York esperando al inicio del juicio por narcotráfico a gran escala. Igual que su hermanito. Igual que su hermanito, quien ya había sido exactamente detenido, y él sí ya está condenado por narcotráfico a gran escala a cadena perpetua más 30 años fue la condena que le cayó, por, entre otras cosas, usar un submarino de la Armada para llevar cocaína hasta la frontera con Estados Unidos. Qué bárbaro eso, qué bárbaro esa familia, porque el Juanchi, usted se acuerda, bueno, ¿cómo no se va a acordar? Usted lo vivió, con el desparpajo que hablaba, como que si él no tuviera nada que ver, y estaba claro que cuando perdiera los fueros iba a terminar en cana, ¿no? Con ese eufemismo que tienen los Estados Unidos, porque ellos le compran y después cuando se caen los juzgan también, ¿no? No, obviamente, digamos, Juan Orlando fue el chivo expiatorio, ¿no? Como el problema de esta gente es que no conoce de historia y no sabe que lo que le pasó a Noriega, por ejemplo, en Panamá, de que vos podés ser aliado de los gringos durante 40 años, pero cuando a ellos les sirva sacrificarte, te van a sacrificar, te van a invadir con helicópteros si es necesario, con tal de sacarte y de quedar ellos como los buenos de la película, cuando en realidad después fueron ellos quienes te pusieron ahí en un primer lugar. Podemos hablar de Noriega, podemos hablar de Bin Laden, podemos hablar de un montón de Saddam y de los que se nos ocurran, de los buenos por momentos, los malos por otros, siempre a conveniencia del discurso de ellos. Tal cual. Ahora, uno de los motivos del llamado del día de hoy, aparte de, bueno, saber que en el privado hablamos y nos alegra muchísimo que te esté yendo mejor y que puedas tener, bueno, lo que vos te mereces a nivel de laburo. El jueves pasado la presidenta Xiomara Castro declaró una emergencia nacional, ¿no? Con suspensión de algunas garantías constitucionales, toque de queda, por el tema de lo que tiene que ver con un plan de seguridad para frenar a las maras y a las pandillas y a todo lo que tiene que ver con el tema del narcotráfico también. Exactamente, Xiomara declaró, digamos, un estado de emergencia, pero en ciertos barrios específicos donde, digamos, la delincuencia, la criminalidad estaba como de nuevo en la pelea del territorio. Lo que pasó es que al caer Juan Orlando, que era como el capo de todos los narcos, con él había una especie de Pax Romana, por llamarlo de alguna forma. Ajá. Estaban todos dentro del negocio, cada uno sabía a qué le tocaba y cada uno sabía en dónde se ubicaba. Ante su caída de él, el negocio siempre va a querer seguir prosperando, entonces tiene que empezar a encontrar nuevos canales. En ese contexto es donde se empezó, a pesar de que, digamos, si uno va a la estadística, desde que asumió Xiomara, mes con mes, en comparación al año anterior, los homicidios han bajado. No se puede tampoco, digamos, hacer la vista gorda y decir de que no estaba habiendo problemas de inseguridad. Ante ese contexto es que, bueno, Xiomara dio este discurso e instruyó a la policía y a los militares a que tomen cartas en el asunto. Esa fue, digamos, una de las medidas. Por ejemplo, otra de las medidas es de que ahora cuando uno compra un teléfono, o un chip de teléfono, vos tenés que ya ahora dar tu identidad. Antes eso no sucedía, entonces era muy fácil comprar teléfonos y después usarlos como para extorsión, con números desconocidos. Otra medida que se va a tomar dentro de poco es que los motociclistas tengan que usar un casco y un chaleco con su matrícula, con la placa de la moto.
cosa que es para evitar un poco el uso de las motos para asaltos. Hace muchos años habían implementado acá una medida como en esa línea en la que, por ejemplo, no pueden ir 2 hombres en una moto. Es un poco xenófoba u homofóbica o como se la quiera etiquetar, evidentemente que sí, pero digamos fue un manotazo de ahogado que se tuvo antes de la administración de Mel inclusive, Ajá. pero como para evitar el tema de eso de los robos con motocicleta, ¿no? Mientras uno conduce, el que va atrás es el que lleva el arma y es el que te manotea la cartera, por decir algo. Entonces, en un intento de bajar el uso de motos como una forma de criminalización, de criminalidad, se impuso esta medida de que ahora haya que llevar el número de placa en la parte de atrás del casco y el uso de un chaleco reflectante. Eso sucede en otros países del mundo, ¿no? Digamos, esta medida. Inclusive, si no me equivoco, en Guatemala ya está en funcionamiento desde hace un montón de tiempo. Aquí también hay que usar un chaleco, el acompañante en la moto debe usar con una matrícula. Exacto, con la patente o con alguna cosa que identifique. Valdés, usted quería hacer una consulta. No, yo quería felicitarlo doblemente a Ezequiel, primero por su nuevo trabajo oficial de gran importancia y segundo porque van a tener en Honduras un Ministerio de Cultura y Comunicación. Así que 1000 felicitaciones por las dos cosas. Sí, la verdad que esto es una oportunidad, digamos, obviamente se imaginarán el estado de abandono en el que se tenía a todos los medios públicos, ¿no? A todo lo público, ni siquiera a los medios. Claro. A todo lo que fuera público en un gobierno neoliberal se lo ve con malos ojos. Entonces, obviamente que es un lugar, tanto la radio como la televisión, que están completamente abandonados y que, bueno, ahora hay que reactivar en medio, obviamente, de una crisis, porque no hay que olvidar de que Xiomara hereda un estado completamente saqueado y quebrado. Entonces también es bien difícil poner a funcionar nuevos ministerios como el de Cultura que estaban contando, cuando puede haber mucha voluntad, pero también es necesario tener presupuesto, ¿no? Y en parte, bueno, ahorita que vaya a haber un cambio de año y que ya el nuevo presupuesto ya vaya a estar programado por la administración de Xiomara, ya va a ser distinto. Porque aquí, como el cambio de gobierno se da justo entre, digamos, las elecciones son a fines de noviembre, pero se asume a fines de enero. Entonces, en general, el presupuesto que uno maneja en su primer año de gobierno es un presupuesto que es aprobado por el gobierno anterior. Exacto. Entonces, obviamente, el gobierno de los nacionalistas tenía una tendencia de destinar más recursos a lo que es defensa y seguridad que a lo que es, por ejemplo, salud y educación. Entonces, obviamente, ahorita ya con un nuevo presupuesto creado directamente por el Congreso, que tiene mayoría de diputados afines a Xiomara, ya se van a poder destinar mejor los recursos. Claro. Te hago esta pregunta. ¿Cómo ves el panorama? ¿Cómo está tomando la gente? Porque el ataque de la derecha continúa, digamos, el estado de la pobreza es profundo, la deuda es enorme. ¿Cómo estás viendo a la gente, al pueblo trabajador, al pueblo de a pie, digamos, bueno, al pueblo que votó a Xiomara, ¿no? ¿Cómo estás viendo? Mira, la verdad que hay un poco de todo. Hay gente que, vamos a ser sinceros, está desencantada porque tal vez esperaban que los cambios fueran o más radicales o más inmediatos. Y hay gente que también entiende, ¿no?, el contexto en el que te toca asumir la presidencia y tienen un poco más de paciencia. El problema, como vos decís, es que la gran mayoría de los medios hegemónicos tienen intereses en el medio, y una de las cosas muy interesantes que ha pasado este año es que el gobierno decidió no pagarle la pauta oficial a los medios. ¡Uy, qué medios bueno! Que no solo venían cobrando... medios que no solo venían cobrando la pauta oficial, sino que además recibían un montón de sobornos, como se está empezando a saber ahorita. Entonces, evidentemente, la reacción de los medios fue atacarla con todo, porque le tocó un interés bien grande, ¿no?, como que era el de la entrada económica. Por lo tanto, hubo unos meses en el que se intentó inclusive instalar un clima de que iba a haber golpe de Estado, algo que ya sucedió en 2009, entonces evidentemente mueve una fibra muy, muy grande en lo que es Honduras, volver a hablar de golpe de Estado. Claro. Ese intento golpista como que ahorita ya bajó un poco la intensidad. Xiomara mantiene un nivel de aprobación bastante grande, pero sí que en la gente obviamente hay de todo. Hay alguna gente con paciencia y otra gente que
o esperaba que fuera todo más radical o más inmediato, y que bueno, ahora le critican el hecho de no haber tenido estas o iniciativas o capacidades de resolver todo inmediatamente. Igual el propio gobierno de Xiomara, lo que ellos siempre han dicho es que ellos son un gobierno de transición. Es un poco como lo que decía Néstor en su momento, de que hay que primero salir del purgatorio, claro, para empezar a crecer. Entonces, la intención de este gobierno, que además dura 4 años y no existe reelección, es como sentar las bases para que el próximo gobierno ya sea el que pueda garantizar más crecimiento. Pero primero había que apagar los 1001 incendios con los que se encontraron una vez que asumieron las riendas del Estado. Claro, ahora, dejando claro esto, digamos que bueno, que es un poco la lógica de la que se da en América Latina y el Caribe, ¿no? En nuestros pueblos. Hay lo que vos describiste es un poco lo que pasa en cada uno de nuestros países también. Nosotros lo decíamos, nuestra editorial, no sé si lo llegaste a escuchar, que si los gobiernos, si los frentes nacionales y populares no hacen cambios radicales que tengan que ver con la indigencia y con la pobreza, y sacarlo de raíz, con el pueblo movilizado en la calle, es muy difícil. Ya vivimos otra experiencia. Es muy difícil. Claro, y entonces, si los pueblos no están movilizados, es muy difícil que logremos cambiar de raíz las cosas, ¿no? No, tal cual, y es eso, digamos, hay que tocar un montón de intereses y un montón de status quo que a veces tal vez uno no tiene el poder real como para realmente ir en contra de todos esos, y ahí es donde entra, bueno, también la decisión de cada gobierno, de cada gobernante, de ver hasta qué punto es conciliador, hasta qué punto es negociador y hasta qué punto es impositivo. No hay que olvidar de que hay un montón de poderes fácticos que están enquistados dentro del propio Estado, ya sea como la Corte Suprema o el fiscal general, que no han sido todavía cambiados porque todavía no llegó el turno, que esa va a ser una de las grandes peleas de este principio del 2023, que en Honduras toca el cambio de la Corte Suprema. Digamos, no es como en Argentina, ¿no?, de que se va cambiando de manera progresiva en función de la edad de retiro o del fallecimiento, ¿no? Como, bueno, el único que se retiró fue Zaffaroni, porque los demás se quedaron ahí enquistados, atornillados. Como dinosaurios. Atornillados, tal cual. Pero bueno, aquí va a ser una de las grandes peleas, ¿no? Porque obviamente, mientras vos no tengas un poder judicial que esté en la búsqueda de justicia, van a seguir cometiéndose un montón de impunidades, van a seguir sucediendo, ¿no? Claro. Pero bueno, ahí está, en esa búsqueda entre equilibrio y hasta qué punto confrontar y hasta qué punto también tratar de ser un poco más conciliador. Porque no olvidemos de que Honduras es un país hiperconservador, en el que, por ejemplo, si uno empieza a reclamar derechos de las mujeres de forma muy abierta, enseguida te salen a boicotear por todos lados. Y ese ha sido uno de los grandes problemas que ha tenido, por ejemplo, Xiomara, ¿no?, que todavía no ha conseguido legalizar nuevamente la pastilla anticonceptiva de emergencia, la famosa pastilla del día después, de que en Argentina es de venta libre en las farmacias y de que en todo el mundo casi que lo es. Esa fue prohibida posterior al golpe de Estado. Una de las primeras medidas que se tomó después del golpe de Estado inclusive fue prohibirla, porque la consideran abortiva, y acá el aborto está obviamente que mega recontra prohibido. Y bueno, ella también había sido una de las, digamos, promesas de campaña que Xiomara había tenido con las feministas, ¿verdad? Sobre todo con las mujeres en general, pero sobre todo con el colectivo feminista, que lo viene reclamando desde que se la prohibieron. Eso todavía, por ejemplo, no se pudo conseguir, y volvemos un poco a lo que hablaban ustedes, de que también los gobiernos de hoy en día en general suelen llegar en alianzas, y después te toca repartir ministerios o cargos, y particularmente en salud, aquí, digamos, no hay una persona, el ministro no es de Libre, sino que es del Partido Salvador de Honduras, que era como el otro gran protagonista. Pero esta persona, digamos, no es tan progresista, por llamarlo de alguna manera, como podría ser otra persona que venga del Partido Libre. Entonces eso también inclusive ha generado ciertos conflictos hacia adentro, porque obviamente hay por un lado una presión de que se consigan ciertas conquistas, y después por otro lado también tiene que haber voluntad de parte de los ministerios. Claro. Ahora, la inquietud es la siguiente: ¿qué hay de cierto
con que muchos pandilleros salvadoreños están cruzando para Honduras por la actitud del gobierno de El Salvador, ¿no? Najib. Claro, sí, sí, Nayib sí. Bukele. Sí, él Exacto. ha tomado una política de mano dura, abierta, de persecución y de combate, y eso ha generado, digamos, yo no sé si es tan real como lo venden, pero sí que ha habido casos, evidentemente, de pandilleros de que están escapando, y bueno, obviamente uno de los países limítrofes, El Salvador, solo tiene dos opciones: o te vas para Guatemala o te vas para Honduras. Entonces sí se han detenido cerca de la frontera, ya en territorio hondureño, a algunos pandilleros, pero a nivel proporcional estadístico tampoco les sabría decir qué porcentaje es el que ha escapado, ¿no? Ajá. Ahora, y ahí ¿y cuál también es hay que tener mucho cuidado, Sí. porque uno termina también cayendo en una política de falsos positivos, como sucedió en Colombia, Exacto. de que te ven con tatuajes y más o menos ya eso te hace marero, es como una línea medio directa. Entonces también lo que se está denunciando mucho desde El Salvador es que está habiendo muchas detenciones de personas que no son mareros, pero que en realidad los están tratando como tal, y después también con el estilo de estado de excepción que hay ahí en El Salvador, tengo entendido de que después se les complica mucho a estas personas detenidas poder comunicarse, ¿no?, como con abogados u organismos defensores de derechos humanos para decir, hey, me detuvieron y yo no tengo nada que ver con esto. Claro. Entonces eso es algo que está llegando mucho desde El Salvador y no deja de ser preocupante, porque obviamente que tenés que combatir al crimen organizado, pero sin llevarte gente inocente en el medio. Totalmente. ¿Sabe por qué se lo pregunto? Por lo siguiente. La campaña del gobierno de El Salvador a través de los medios es una cosa impresionante, ¿no? Ha copado en todos lados las redes sociales, y el tipo aparece como si fuera Dios, ¿no? Diciendo, sí, bueno, no, tiene un problema con un ego sí. exagerado. Ahora, ¿y sabe qué? Por otro lado, Sí, yo lo que me pregunto, ¿cuál es el poder de fuego que tiene esa gente? Porque vos decís, tenés 20.000 tipos presos, 30.000 tipos presos, armados, 30.000 tipos armados, mamita, es una cantidad importante, ¿no? Vos decís, yo no, pensaba... sí, es una cantidad importante, y también igual eso es una realidad, ¿no? Digamos, de que estos grupos han crecido con complicidad, obviamente, por momentos de las esferas estatales. Ajá. Obviamente que siempre en todo crimen organizado hay policías que son cómplices y demás. Sí. Y hace poco, digamos, yo me acuerdo de que había una estadística a nivel hondureño de que, por ejemplo, si se sumaban a la Policía Nacional y a los militares, aún así ellos daban menos en número que si uno sumaba a todas las empresas de seguridad privada que son portadores de armas y que después son quienes te resguardan la entrada a un banco o a otros lugares, ¿verdad? Muchos de esos encima son policías depurados. Por lo tanto, lo que te termina sucediendo es que existe una especie de, digamos, grupo paramilitar o por llamarlo de alguna forma, paralelo, con capacidad de acción y digamos, con acceso a armas de fuego, ¿no? Claro. Sí, Silvia. No, Bukele es un personaje realmente contradictorio. Tiene el mérito indudable de estar en contra de los Estados Unidos, pero todas sus, digamos, el tratar de, digamos, de suprimir el Congreso, esa entrada en el Congreso con un grupo armado y todo eso, es bastante particular y, no sé, y controversial. Ahora, lo sorprendente también es tal cual. el manejo que tiene el Tesoro de los Estados Unidos sobre los bienes de los hondureños en Honduras. La vicepresidenta concretamente de Honduras tuvo todos sus bienes, ¿cómo se dice?, frenados por el Tesoro de los Estados Unidos, pero eran bienes que dan en el territorio hondureño. Eso es lo más extraño, esa relación conflictiva y muy particular que hay entre el manejo que tuvo en El Salvador durante los gobiernos de Arena, el Tesoro de Estados Unidos, y que la sigue teniendo de alguna manera.
Sí, no, es que la relación que tiene Estados Unidos con Centroamérica es literalmente la de su patio trasero, siempre ha sido así, digamos. En el sur, en el cono sur, a lo sumo imponían dictadores de turno, acá directamente iban y te invadían. Exacto. Desde el primer momento claro. que sacaron a Jacobo Arbenz, la CIA de Guatemala, que ese fue el primer golpe de Estado, previo inclusive al de Perón en el 55, esto fue en el 54, si no me equivoco. Exactamente. Entonces, esa relación siempre ha existido. Tal vez bajó un poquito la intensidad cuando se puso más caliente el conflicto con los musulmanes, ¿no? Con el Estado Islámico y demás, pero también a medida que avanzaron los gobiernos progresistas en Latinoamérica, ellos se dieron cuenta de que habían abandonado, por llamarlo de alguna forma, a esta región y ahora tienen que volver con toda la fuerza. Y también por eso a Xiomara, digamos, a pesar de que le dieron el visto bueno, no solo vino Kamala Harris, la vicepresidenta de Estados Unidos, cuando asumió Xiomara, sino que enseguida cayó el Comando Sur y nombraron embajadora después de muchísimo tiempo, porque Honduras no tenía ni siquiera una embajadora como tal, sino que era una delegada diplomática, que en realidad era una militar de carrera, Heidi Fulton, que había estado inclusive combatiendo en Irak y en Afganistán. Ahorita ya nombraron a una embajadora de carrera diplomática, pero también en parte para marcarles la cancha, ¿no? Claro, claramente. Bueno, la verdad que muy completo el informe. Le mandamos un abrazo enorme desde aquí, de A Voz Patria. Y bueno, y seguramente antes de que termine el año vamos a estar comunicados con usted. Gracias. Dale, Ezequiel. por supuesto. Un gusto ahí siempre a charlar con ustedes, compartir un rato y la seguimos pronto. Buenísimo. Abrazo enorme.